Hola a todos, profesora, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Iván Reales y en esta ocasión vengo a explicarles un poco acerca de las abreviaturas, qué son, cómo se forman estas, y les daré algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender mejor el tema. Empezamos. Bien, las abreviaturas son aquellas representaciones gráficas de una palabra o de un grupo de palabras que se obtiene por medio de la eliminación, sean de letras o sílabas, de la forma en como esta era originalmente y que por lo general se cierra con un punto. Existen dos formas de abreviar una palabra. Tenemos el método o la forma de truncamiento y por contracción. En la abreviatura por truncamiento, básicamente se suprime la parte final de la palabra, letras o sílabas. Como podemos observar en el ejemplo de código, suprimimos la parte final y nos queda cod. Hay que resaltar que se mantienen las tildes, la acentuación de la palabra que está siendo desarrollada para abreviación. En este caso, como pueden observar, se mantienen las tildes. Documento, doc, página, pack, etcétera, por etc, coronel, cnl y capítulo, cap. Para la abreviatura por contracción, en este caso, se conservan las letras más representativas y pues se eliminan las centrales. Por ejemplo, departamento, depto, como pueden observar, señor, cr, punto. Por descuento tenemos dto. Cabe resaltar nuevamente que aquí conservamos los puntos de cierre para que sea abreviación y así sucesivamente. En las abreviaturas por contracción se incluyen las abreviaturas de los números ordinales y en este caso se deben escribir las letras elevadas, es decir, aquellas letras que se ponen en la parte superior derecha de la palabra en abreviación. En este caso, por primero, tenemos 1 punto y el 0 pues elevado, perdón, la O elevada. Por administrador tenemos ADM punto OR elevado y por tercero tenemos 3 puntos ER elevado. Para la abreviatura con marca de género. Si la abreviatura del masculino termina en O, el femenino se forma sustituyendo esta vocal por una A. Tenemos aquí el ejemplo de licenciado o licenciada. El licenciado en masculino, perdón, sustituimos la vocal O y la cambiamos a una A para que sea el femenino del licenciado, licenciada. Hay que también tener en cuenta que existen abreviaturas que sirven tanto para el masculino como para el femenino. En el caso del licenciado o licenciada podemos escribir LIC, punto, o izquierdo, izquierda, E y ZQ. Pero cuando el masculino termina en consonante y son abreviaturas obtenidas por truncamiento, forman el femenino añadiendo una A volada. Por ejemplo, para director, masculino es DIR, punto. Para el femenino añadimos la A volada, sería directora. En cambio, las que son obtenidas por contracción, se les permite las tres posibilidades para la formación del femenino. Para señor, SRA para femenino, o se le puede agregar la letra volada, A, y quedaría señora en femenino, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que no solamente se pueden abreviar palabras, también se pueden abreviar sintagmas. Por ejemplo, antes de Cristo, aquí conservamos el punto en mitad de cada palabra, de cada letra, perdón, y se mantiene un espacio. Por ejemplo, descanse en paz, de punto, espacio, e punto, espacio. Para la abreviación en plural, depende de su método de formación, ¿verdad? Se añade S si se obtuvo por truncamiento. Ejemplo, páginas, solamente agregamos la letra S. En cambio, si se obtuvo por contracción, se añade S o ES según sea la terminación y agregamos las reglas ortográficas para el plural en español, como por ejemplo, departamentos, deptos o DPTOS. Para administraciones, admones. Aquí, como podemos dar cuenta, agregamos la ES, que es la regla para el plural en español, ¿verdad? Las siglas. Una sigla es un término formado por cada una de las letras iniciales de una expresión compuesta por varias palabras. Observemos cómo se leen este tipo de abreviaciones. La UASB se estableció en Ecuador en 1992. Nosotros no decimos la Universidad Andina Simón Bolívar
O igualmente acá también deletramos ONG y no decimos organización no gubernamental. Decimos, existen varias ONG en el país, ¿verdad? Las siglas se escriben con mayúscula, aunque la expresión a la que represente sea un nombre común, como en el caso de VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Como podemos observar, se escriben en mayúscula, ¿verdad? Sin punto, no hay espacio entre cada letra. No se marca el plural con una letra S al final, como acá. No podemos agregar ONS, ONGS, las ONGS, no podemos decir así, porque las siglas no tienen plurales gráficos, deben acompañarse de un artículo. En este caso decimos las ONG o estas ONG o algunas importantes ONG. En cambio, las siglas que abrevian dos palabras plurales deben escribirse con iniciales dobles. En el caso de Estados Unidos, se escribe EEUU o de Recursos Humanos RRHH. Las siglas adoptan el género de la palabra principal de la expresión. Otra de las características importantes es que las siglas nunca deben acentuarse, ¿ok? Ni cuando una de las letras que toma está originalmente acentuada, ni cuando las convenciones ortográficas vigentes así lo supongan. En la formación de estas no se toman todas las palabras, sino apenas los sustantivos, verbos y adjetivos, mientras que los artículos determinantes, preposiciones y conjunciones no son tomados en cuenta. Por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas da como resultado ONU. De aquellas preposiciones y todos esos artículos no se toman en cuenta, ¿verdad? Para los plurales no tienen ninguna, obviamente, conflicto anterior. No tienen plurales gráficos. Ya sabemos cómo se forman, con algunos artículos como las, estas, etc. Continuamos con los acrónimos. El acrónimo es una sigla que se forma por la fusión de elementos de dos o más términos, pero que se lee en forma de una palabra. Por ejemplo, tenemos docudrama. Unimos documental dramático, hay una fusión y quedaría docudrama. UNASUR, de Unión de las Naciones Suramericanas. Mercosur, de Mercado Común del Sur. Pemex, de Petróleos Mexicanos. Los acrónimos en muchos casos se convierten en palabras plenas, que se pueden usar bien como nombres propios, donde se mantiene la mayúscula inicial de la palabra que forman. Por ejemplo, ICETEX, de ahí va en mayúscula. UNESCO, UNICEF, bien como nombres comunes, donde toda la palabra se escribe en minúscula. UCI, radar, láser, aquí se escriben en minúscula. Algunas de las características. Para el plural siguen las reglas generales del español, S o ES según corresponda. Ejemplo, ovnis, UCIs, radares. Y si se han incorporado al léxico del español, deben llevar la tilde. Si se escriben con minúscula. Ejemplo, Pemex. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y que hayan podido comprender. Y nada, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.